En una custodia compartida, de repente tu ex te dice que los niños ya no quieren ir a verte. Luego tu propio hijo te dice que ya no te quiere y que eres el malo, la mala, el culpable, la culpable de todo, mientras que el otro progenitor es el bueno de la historia. Después de tanto rechazo termina siendo excluido y aún peor, con la impotencia de ver que están manipulando a tus hijos fuertemente. Hoy veremos cómo detectar la alienación parental, qué es y cuáles son las terribles consecuencias que puede dejar en tus hijos. Se fue la luz, así que tocó este nuevo ambiente. Creo que se ve mucho mejor. El término alienación parental fue utilizado por primera vez por el psiquiatra Richard Gardner. Este médico empezó a estudiar los síntomas de los niños cuando habían tenido que atravesar por el divorcio de sus padres, en especial las separaciones o divorcios de alto conflicto. Este psiquiatra también aseguraba que había una diferencia entre el propio término de alienación parental y el síndrome de alienación parental, o SAP por sus siglas en español. En este caso vamos a hablar el uno de AP, alienación parental, y el otro pues el SAP, que es el síndrome. El primer término como tal, alienación parental, hace referencia al conjunto de tácticas, estrategias que usa un progenitor sobre sus hijos para ponerlos en contra de su otro progenitor mediante la manipulación, la crítica, la difamación, hacer acusaciones falsas, donde la idea es degradar, denigrar a su otro progenitor y que los niños que una vez le amaron empiecen a tenerle odio y lo rechacen. Todo esto es lo que detona el síndrome como tal, el cual ya es como tal el proceso donde se desarrollan las disputas por la custodia de los hijos. Usualmente el síndrome ya viene acompañado de falsas acusaciones de abuso hacia los niños. En especial pueden haber acusaciones falsas de abuso psicológico o emocional. Los estudios que pudo obtener, o no solamente este psiquiatra, sino los demás expertos y otros profesionales en el campo, es que este síndrome o este fenómeno es muchísimo más grave que cualquier otro tipo de maltrato, en especial el maltrato físico, aunque obviamente no estamos minimizando ningún tipo de maltrato, pero según estos estudios suele ser muchísimo más grave, ya que usualmente en el maltrato físico se puede tratar y obviamente la persona puede seguir adelante después en su vida, pero en este caso, en el síndrome SAP, lo que ocurre es que deja unas secuelas desastrosas en la salud mental de los niños, las cuales van a pasarles factura, un alto costo en su edad adulta. Estas secuelas usualmente son irreversibles y les pueden durar toda su vida. A mí me parecía que de pronto estaban exagerando, pero cuando uno investiga, claramente los trastornos mentales, las enfermedades, adicciones y todas las demás secuelas que puede dejar esto en los niños, es por eso que es mucho más desastroso y muchísimo más grave este tipo de violencia psicológica. Las investigaciones en los hijos víctimas de este síndrome han determinado que, a diferencia de otros traumas los cuales se pueden superar y seguir adelante, en el caso del síndrome de alienación parental, de ahora en adelante SAP, llega a dejar secuelas psicológicas que pueden permanecer para toda la vida. Estudios han determinado que este síndrome puede provocar en los niños, a largo plazo, depresión crónica, disfuncionalidad para adaptarse a un entorno psicosocial civilizado, trastornos de identidad y de imagen, desesperanza y exasperación, culpabilidad exacerbada que no se disipa al darse cuenta de adulto que se cometió una gran injusticia contra su progenitor alienado, sensación de no pertenencia, malestar y aislamiento constantes, serios problemas para manejar la ira, por lo tanto suelen llegar a ser adultos agresivos y violentos, desregulación emocional y pensamiento desorganizado. Pueden llegar también a tener problemas serios de aprendizaje. Trastornos de personalidad. De sobra conocemos la sociopatía, psicopatía, trastorno límite de personalidad o borderline, narcisismo, entre muchos otros.
adicciones, esquizofrenia e incluso suicidio. Los motivos para alienar a una expareja pueden ser varios, pero usualmente podrían ir desde el miedo a perder la custodia de los hijos durante ese proceso de separación, o también cuando esa parte que está alienando al otro está muy herida, muy dolida con lo que haya pasado en su relación de pareja pasada y decide tomar revancha, vengarse y hacerle pasar dolor, el mismo dolor al otro, quitándole a los niños. Lo grave de esto es que caer en esa trampa de vengarme de mi expareja, quitándole a sus hijos, poniéndolos en su contra, lo que hace es que yo a la larga esté rompiendo en 1000 pedazos es a mis propios hijos. El daño al otro a la larga no va a ser tanto comparado con todo lo que le están haciendo a los niños. Y obviamente una de las motivaciones que no hay que pasar por alto es cuando estamos hablando de exparejas que son narcisistas, sociópatas, psicópatas o con otros trastornos de la personalidad, los cuales también les puede llevar a que no les importe el bienestar de sus hijos, pisoteen a todos los demás con tal de tener el control y disfrutar con el dolor de los demás. A pesar de las distintas motivaciones que puedan existir y mover a una persona a alienar a sus hijos de su otro progenitor, sí hay una serie de rasgos que pueden llegar a compartir. En primer lugar, sí pueden llegar a ser personas bastante dependientes de sus hijos y muy en exceso controladoras. Otra de las características es que ellos se sienten superiores al sistema judicial. Por lo tanto, creen que las órdenes que pueda emitirles un juez no deben acatarse, no son para ellos, porque al fin y al cabo ellos, ¿qué tienen de malo? Ellos no tienen por qué acatar ninguna orden de absolutamente nadie. Eso los puede llevar a ser bastante soberbios, altivos, altaneros, desafiantes y por supuesto pasar por alto cualquier tipo de orden judicial que les pueda indicar que tú tienes derecho a compartir sanamente con tus hijos. También son tus hijos, obviamente. Son supremamente egoístas. Son personas que pueden llegar a ser caprichosas, ensimismadas, que anteponen sus propias necesidades, caprichos, exigencias por sobre las necesidades de sus hijos. Por lo tanto, tampoco tienen un sentido de ética y moral. Esa falta de ética les hace que no tengan ningún inconveniente en mentir en lo que haga falta con tal de lograr su cometido. Y por eso podrían llegar a ser excelentes mitómanos, mentirosos compulsivos, manipuladores y unos expertos trianguladores. Eso hará que puedan llegar a engañar a abogados, profesionales, psicólogos, peritos, trabajadores sociales, etc., con su buen discurso sobre el victimismo, de que ellos son las víctimas y los afectados, cuando en realidad son el verdugo. Pero en el caso de que les pidan que pasen por una evaluación psicológica, claramente se van a ofender y no van a cooperar. Como verás, por ti misma, por ti mismo ya estarás deduciendo que todos estos rasgos fácilmente pueden pertenecer a un narcisista, un sociópata, un psicópata o cualquier persona con algún trastorno serio de personalidad y también personas muy disfuncionales. Otras actitudes y conductas que podrás observar en un progenitor alienador son las siguientes. Planean y llevan a cabo todo tipo de actividades con los hijos justo cuando es el turno del otro progenitor de tener derecho a salir con sus hijos. Se rehúsan a pasarte a los niños al teléfono para impedir que hablen contigo. Hacen de todo para interceptar las encomiendas, regalos, correos o envíos que el otro progenitor envía a sus hijos. No tienen miramientos en insultar o degradar al otro progenitor delante de los hijos. Si el progenitor que es alienado tiene una nueva pareja, también hablará mal de ella con los hijos. En caso de que el progenitor alienador vuelva a tener otro cónyuge, imponen a su nueva pareja a los hijos como su nuevo papá o mamá, como si el verdadero progenitor de los niños nunca hubiese existido.
premeditadamente no informan al otro progenitor sobre actividades importantes en la vida de sus hijos, recitales, graduaciones, cirugías médicas, etc., para seguir arremetiendo ataques mediante su argumento de las ausencias del progenitor al que están alienando. No tienen en cuenta al otro progenitor para decidir sobre cambios importantes en los hijos, mudanzas, cambio de colegio, viajes, vacaciones, etc. Actúan a su propio antojo sin consultar, ni siquiera dar un preaviso. En algunos casos pueden llegar al extremo de tratar de cambiar el nombre y apellidos a sus hijos. Pueden obstruir el derecho del otro progenitor a acceder y revisar los historiales escolares, médicos o clínicos de sus hijos. Harán todo lo posible para ubicar a los hijos con otros familiares y amigos durante sus vacaciones para que no tengan contacto alguno con su padre o madre, a pesar de que este último esté a entera disposición y cuente con todos los medios necesarios para compartir con sus hijos durante ese tiempo. Les dicen a los niños que los regalos, ropa, libros u otras cosas que les haya regalado o les haya dado su otro progenitor son horribles y les prohíben usarlos, ponérselos o jugar con ellos. El progenitor alienador le dice a sus hijos que solamente él o ella es el héroe salvador de sus hijos, mientras que el otro progenitor es un peligro inminente, es el villano de la historia. También pueden llegar a ejercer castigos o amenazas a los niños en caso de que estos se animen a buscar a su otro progenitor por su propia cuenta, ya sea por medio de llamadas, mensajes, cartas o de cualquier otra forma. El Dr. Gardner señaló 3 niveles progresivos en el que el síndrome se va a ir dando en los niños como tal. El primer nivel, que no es el más grave, es simplemente cuando el niño está con el progenitor alienado. Él no le manifiesta ningún rechazo, disfruta el momento, no se rehúsa a compartir, pero lo único que le interesa es mantener su lealtad con el progenitor alienador. En el segundo nivel o el intermedio se puede observar que cuando los niños están con el progenitor alienado, sí pueden cooperar, estar en ese momento, pero una vez que regresan con el progenitor alienador, sí están prestos a hablar muy mal con el otro, contarle a ese otro progenitor lo mal que la hayan pasado. Ya en el tercer nivel es un nivel mucho más grave, donde el síndrome está mucho más generalizado y, digámoslo así, crónico. Es donde se pueden ver a los niños completamente perturbados, paralizados. La sola idea de que le digan que van a ir a visitar o se van a quedar con su otro progenitor, que es el malo, pues los puede llegar a paralizar del miedo. Pueden llegar a hacer gritos, pataletas. Una vez que se encuentren con ese progenitor, podrían incluso tratar de escapar o irse, fugarse de la casa, escaparse de ese lugar o comportarse de una manera muy destructiva, agresiva y preocupante, que el único recurso que tiene ese progenitor que está siendo alienado es devolver a los niños. No hay manera en que se puedan llegar a calmar. Claramente aquí podemos ver que los niños ya están con unas secuelas supremamente graves a nivel psicológico, donde se les vuelve casi una auténtica locura. Finalmente, el hecho de que tu hija o hijo no te quiera ver o elija al otro progenitor no necesariamente significa que la alienación esté en curso. Por eso ten cuidado de no ir a confundir las siguientes situaciones con el SAP. Tus hijos no están siendo alienados cuando su hostilidad y rechazo suceden en pocas ocasiones y es de corta duración, cuando ocurre solo en ciertas ocasiones particulares, cuando ese rechazo también se manifiesta a la par de expresiones de afecto genuino y amor, o cuando están dirigidos a ambos progenitores. Esto ha sido todo por este video. En el próximo vamos a ver propiamente cómo puedes proceder, qué puedes hacer en el caso de que tú estés siendo el progenitor alienado,
que te estén excluyendo, que estén rechazando cualquier acercamiento que quieras tener con tus hijos y que por descontado muy seguramente estás en todo tu derecho de estar con tus hijos, pero que te lo están negando ese otro progenitor o esa expareja. Espero que la información de hoy te haya parecido muy útil para poder detectar a tiempo la alienación parental. Entonces, gracias por haberme acompañado. Si te interesa, puedes suscribirte aquí en Sonia Ataraxia y recibir contenido similar sobre salud mental y relaciones sanas. Recuerda que nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido educativo, creativo y amoroso para expandir nuestra conciencia.